quiero compartir, como dijo ya el rey Salomón, nada nuevo, pero sí para confirmar de nuevo esa esperanza gloriosa, y hemos de conversar sobre la tormenta que se avecina. Estábamos orando justamente en estos días para que esa tormenta que teníamos acá por el Caribe, pudiese ser, ¿qué cosa? Disuelta, ¿verdad? No que se la llevara nada más, porque habían otros corazones también bajo la misma peligrosidad. Quiero contarles de que regresé a Nicaragua de América del Sur en 1999 y reciente había pasado aquel huracán llamado Mitch. Ustedes recordarán que ese huracán en realidad dejó muchas huellas en Centroamérica, en Honduras, y marcó también Nicaragua. Fue allí donde uno de nuestros hermanos en la región occidental, donde está la cadena volcánica de Nicaragua, me llevó, pasado 3-4 meses, y subimos a una región en dirección al volcán Casita, así se llama ese volcán, y resulta de que ese volcán acumuló parte de esa tormenta, de esa lluvia, y de una manera insólita se desprendió con un gran estruendo, dejando desaparecidos, muertos, sepultados, enredados, pegados en los barros, como 3,000 almas. Fue ahí donde llegó uno de los presidentes de Estados Unidos para poder llegar y contemplar aquella gran tragedia. Y había un sobreviviente, había un pequeño infante. Y el presidente le dice, ¿qué quieres? Porque un presidente de esos países que no puede dar. Pero el niño le dijo que quería a sus padres. Y ahí lloró ese presidente. En realidad, tenemos una tormenta frente a nosotros, queridos hermanos, queridas visitas, y a todos nuestros hermanos un saludo fraterno que también nos ven a través de esa transmisión SMI. A cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, estamos también enviándoles una invitación. Estamos compartiendo con ustedes que pronto también esta tormenta, esta avalancha espiritual se desatará. Hoy por hoy, de acuerdo a Apocalipsis, nos dice que los 4 ángeles están sosteniendo, ¿qué cosa? Los 4 vientos de este mundo, esos vientos que representan guerra, destrucción, pestilencia, hambre. Son situaciones, queridos hermanos, y es aquí cuando la tormenta puede llegar a ser también perfecta. Y se decía que esa tormenta del Caribe iba a ser de punto, ¿qué? 5, que es la tormenta perfecta para devastar, ¿qué cosa? No solo un país, sino países enteros. Así que la tormenta perfecta que se viene hacia el mundo, este planeta, para que sea perfecta, hay diferentes situaciones que se tienen que concretizar. Decimos esto, pero antes quiero recordar las palabras de un gran reformador de allá de 1370 a 1415, y él dejó esa expresión: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero herirlos ¿con qué? Con la verdad, que matarlos con la mentira. Hoy en día, muchos hombres, predicadores, están exponiendo también la palabra de Dios y presentan las mentiras como que si fueran, ¿qué cosa? Verdades. Y nosotros, que somos depositarios de esas verdades, algunas veces se imprimen con mucha timidez, como que si fuesen, ¿qué cosa? No verdades. Y es aquí donde nosotros hemos de preferir las heridas de aquel que nos ama, porque fieles son sus heridas para poder redimirnos, rescatarnos. Nuestro texto clave que se leía al inicio
Es en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Erguíos. Y levantad, ¿qué cosa? Vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Debemos de levantar nuestra cabeza, más cuando el mundo está por colapsar. Anoche compartíamos con el pastor Humberto sobre el nuevo orden mundial y la Agenda 2030. Y estábamos tratando de verlo apocalípticamente, con el trasfondo. Y vimos que en realidad esta agenda está tan bonita, tan bien maquillada, que lamentablemente el mundo está confiando en ella. Los gobiernos se están comprometiendo y pactando porque ella trae anexo prebendas, beneficios supuestamente para los gobiernos y también para sus habitantes. Pero todo esto esconde un maleficio, un hechizo que viene desde el mismo creador del pecado, Satanás. Es por eso que el Señor nos invita a levantar, ¿qué cosa? Nuestra cabeza. Porque hoy en día se está viviendo el síndrome del avestruz. ¿Qué es lo que hace el avestruz? ¿Dónde la cabeza? Mete la cabeza en un hueco de arena. ¿Por qué la meterá? Mire qué interesante. Por algún tiempo pensábamos que era por miedo, pero luego investigando nos damos cuenta que la meten porque ella hace su nido y coloca sus huevos ahí y ahí los va a empollar, ahí los va a tener. Por eso ella oculta su cabeza y hoy en día se vive el síndrome del avestruz en el mundo religioso, porque el mundo religioso allá afuera, no solamente mundano, sino religioso, hay este síndrome, esta enfermedad espiritual del conformismo, de la comodidad, de estar estático. Porque aquí no le gusta vivir bien, a quien no le gusta comer bien, vestir bien, andar bien, a todos. Pero lamentablemente cuando esto se convierte en un principio que está sobre los principios del Señor Jesucristo, entonces es donde nosotros corremos un grave peligro. Y por eso el Señor nos dijo, levanten la cabeza. La sierva ve, ¿qué cosa? Una lucha por 2 coronas, ¿cierto? Hay una visión. Había la corona de la vida eterna y dice que eran pocos los que querían asirse de ella, pero estaba la corona terrena, donde muchos, dice, se abalanzaban y pasaban encima uno del otro por obtener, ¿qué cosa? La corona corrupta de este mundo, de la mundanalidad, de la tranquilidad, del confort. Y es aquí donde los cristianos corremos un alto riesgo, sobre todo en las zonas donde hay, ¿qué cosa? Abundancia, donde Dios ha bendecido a esas naciones, dándoles, ¿qué cosa? Un gran haber, un gran tesoro. Pero justamente es aquí donde el Señor nos advierte, porque son los tiempos finales los que usted y yo estamos viviendo. Y es por eso que el Señor nos dice que levantemos la cabeza. La mayoría, dice, condicionada por la ansiedad y el miedo, solo puede mirar hacia abajo. Sin embargo, Jesús dijo que deberíamos mirar hacia arriba. Cuanto peor es el escenario de esta tierra, más brillante es la vista del cielo. Es por eso que en la noche brillan más las estrellas. Y es en la tribulación, es en la angustia, cuando el pueblo de Dios ha brillado más. Si no, miremos el siglo I y el siglo II. Tenemos 10 persecuciones que vivió la iglesia entre el caballo blanco, cuyo jinete es Jesucristo, y el caballo bermejo o rojo, cuyo jinete ya fue el hombre con una espada. Cuando se une la iglesia con el Estado, cuando la política y la religión se emparentaron y parieron entonces la apostasía. Y esa apostasía es el quebrantamiento de la santa ley de Dios. Ahí mismo se quebrantó también la luz del santo sábado como verdadero día
de adoración al verdadero Dios y creador y soberano y eterno. Es ahí, hermanos, donde desde el siglo III, Constantino, en el año 313, impuso el domingo como día de adoración. Ahí lo colocó, lo impuso, lo decretó como un venerable día de adoración. ¿A quién? Al sol, en lugar del santo sábado. La historia es clara, pero hoy, por lo tanto, en este momento, cuando las señales, oiga esto, se encuentran con la realidad, hay que levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Redentor significa vengador, y es por eso que Jesucristo es nuestro vengador. Él ya vengó hace 2000 años, pero tiene que terminar su venganza contra el hacedor de las acechanzas del pecado. Vendrá para terminar con el pecado, para terminar con el falso profeta y para terminar con la bestia. Así que, queridos hermanos, Salmos 34, 4 al 8, dice: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Busqué a quién dice? A Jehová y Él me oyó. Qué lindo es cuando buscamos a alguien que nos oye, pero de verdad nos oye, nos entiende, nos comprende. Pero hoy nosotros, los que estamos aquí, somos bienaventurados, porque hemos venido buscándolo a Él, ¿cierto? Para oír su voz, su palabra. ¿Qué quieres tú que haga? Dijo ¿quién? Aquel apóstol que perseguía a Cristo. ¿Quién eres tú? Soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Ya el Señor le dio las indicaciones a donde iba a recibir las instrucciones ¿de qué? De la salvación. Hoy hemos venido aquí y me libró también, dice, de mis temores. ¿Hay temor hoy en día? Hay temor. Con todo lo que se está viendo, con todo lo que el hombre intuye por instinto, los mismos animales presienten. Y Pablo dice que la misma creación está como gimiendo. El Espíritu gime también a favor de nosotros y de la humanidad, queriendo alcanzar nuestros corazones, queriéndonos convencer, persuadir, enamorar y convertir, porque no estamos solos, está el Consolador. Él dejó al Consolador. Dice: los que miran a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¡Qué maravilloso! Tenemos aquí entonces la oportunidad de que nuestros ojos sean alumbrados con el aceite, el colirio que Dios promete darle a la Odisea, al remanente de la Odisea, y también a aquel residuo que todavía no ha venido aquí, de aquellos sinceros que están en las diversas iglesias, ¿cierto? Que son hijas de la Babilonia. También ellos vendrán y entonces formaremos un solo cuerpo. Ahora es la invitación que el Señor nos da. Estas cosas, dice que debemos levantar la cabeza. Ya hablamos del síndrome del avestruz, que debemos de sacar la cabeza de la comodidad, ¿verdad? De querer nada más ir, ¿qué cosa? Tras la corona terrena. Ahora, ¿qué cosa? San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, es en su contexto que lo estoy citando, pero ellos tienen que ver. Nos dice: estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo ¿cómo? Rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder. Oiga eso, tiempo que perder. Y pareciera que lo que más sobra en una sociedad donde hay abundancia es ¿qué cosa? Tiempo. Porque donde hay abundancia de pan, también hay abundancia ¿de qué? De ociosidad. Y la ociosidad se ha convertido en la cuna también ¿de qué cosa? De también los pecados más sofisticados y más finos que están corrompiendo al mundo. Y nos dice acá: también no seamos hallados como durmiendo en la guardia. Y ahora esto viene para todos nosotros, a quienes la luz de Cristo nos ha alumbrado.
Todos los que hemos conocido la fe, tenemos los 37 principios de esta fe maravillosa, reformada. Hemos de ser, ¿qué cosa? Guardias. Y debemos de estar también en nuestro puesto de deber, vigilando. Y también como aquel atalaya que tenía una trompeta, dando un sonido certero. O sea, un sonido cierto, para que la gente pueda percibirse, porque las trompetas tenían diversos sonidos, dependiendo, ¿verdad? Si había una conmemoración, una reunión de asamblea, o era también un grito ¿de qué? De guerra. Y hoy nosotros hemos de tocar ese sonido de acuerdo a Joel, de convocación, a ayuno, a oración, porque estamos ¿de qué? De guerra, estamos de combate. ¿Cómo podemos dormir los centinelas de Sión? Viendo un pueblo también que se duerme, un pueblo que también está, ¿qué cosa? Entre la frontera, allá entre el Jordán y la Canaán. Estamos aquí en las llanuras, pronto hemos de pasar, pero en las llanuras pasó también, ¿qué cosa? Una devastación. Y es aquí donde debemos de tener cuidado. Y recuerdo también ese libro maravilloso después de la Biblia, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Qué interesante es ese libro cuando después de que pasa cristiano con fiel por la feria de ¿qué? De las vanidades, y es quemado fiel en esa feria por no querer participar, y cristiano se encuentra también allí con ¿quién? Con un hombre llamado ¿cómo? Esperanzado. Yo creo firmemente que aquí en Puerto Rico hay muchos esperanzados, hombres sinceros y fieles, y en todos los países de abundancia hay hombres sinceros que están escudriñando como Natanael, que están oyendo también con fe, y son hombres y mujeres. Y todos sabemos que en esa alegoría de Juan Bunyan, que le escribe en la cárcel, sabemos que salen, ¿cierto? Salen de camino y llegan a las llanuras de Emmanuel, ya para llegar ¿a dónde? A la patria prometida. Pero ellos confiados se desencaminaron y llegaron ¿a dónde? Llegaron a un camino extraviado, se durmieron y de repente apareció allí un gigante, ¿cierto? Y ese gigante los despertó y les increpó y le dice: ¿y ustedes qué hacen en territorio ajeno? Entonces Cristiano se disculpa y dice: es que estamos en las llanuras de Emmanuel y nos confiamos y nos desviamos del camino. Y aquel gigante los aprisionó, los llevó a un castillo, y ese castillo se llama el castillo de la duda. Y allá los metió a una cárcel en el castillo de la duda. Y él, el gigante, se llama desesperación, y su esposa se llama sin fe. Y su esposa les dice que vaya y que los garrotee, y después que los motive a que se suiciden y se quiten la vida. Y es ahí donde hoy también muchos cristianos se están desviando, porque estamos ya en las llanuras. Y es ahí donde la confianza puede también, ¿qué cosa? Confundirnos. ¿Cómo dice que la confianza mató a quién? Dice el dicho. Al gato, ¿ah? ¿Cierto? Porque el gatito juega ¿con qué? Con su presa. Hemos de tener cuidado nosotros, queridos hermanos, de no relajarnos, de no darnos vacaciones espirituales. Hemos de levantar nuestra cabeza, hemos de vivir con temor y temblor por nuestra salvación. Es tiempo de oír que estamos en batalla. Así es como ¿qué pasó con Cristiano y Esperanzado? Ustedes saben que después de la paliza, entonces ellos recordaron, Cristiano tenía en su bolso una llave, y esa llave es la llave ¿de qué? De la promesa. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? 31,000 promesas en ese libro precioso que cuesta la sangre de Cristo y de los mártires, y 360 veces no temas. ¿Cuántos cristianos están en el castillo de la duda?
Han caído presas de la desesperación y no saben a dónde ir, qué hacer, qué camino tomar. No desesperes, echa mano de la vida eterna, echa mano de las promesas, confía en las promesas de Jesucristo. Él te dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. A veces hay situaciones que pasamos los cristianos que nos llevan a la desesperación. Y lo triste es a la duda. Y la duda es como un cáncer. ¿Vio? Y Dios sí permite, pero Él tiene respuesta. Porque la fe no es ciega, ¿cierto? Por eso Él promete dar el colirio para que nuestros ojos, ¿qué? Vean, para que discernamos entre el bien y el mal, entre la oscuridad y el día, que podamos discernir entre Adán y también entre Caín y Abel, entre la verdad y el error. Eso es, pero para ello necesitamos, ¿qué cosa? Pedirle al Señor. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie deja en su corazón, dice, o por sus obras. Mi Señor se tarda ¿en qué? En venir. ¿Alguna vez usted ha dicho, mi Señor se tarda en venir? Con nuestras obras. Porque con nuestras palabras sabemos que hasta decirlo se oye ¿qué? Mal. Por lo tanto, pero sí el Señor dice, yo conozco que tus obras. Que dices que estás vivo, pero estás ¿qué cosa? Muerto. Y luego allá el profeta dice, levántate tú ¿qué? Muerto. Y te alumbrará la luz ¿de quién? De Cristo. Todos los que estamos aquí somos invitados para que tengamos cuidado con el santo de los dormilones. ¿Quién será el santo de los dormilones? Se preguntarán ustedes. Estaba en el tercer nivel y el sermón se extendió hasta la medianoche y de repente fue él. Eutico. Eutico, correcto. Eutico es el santo de los dormilones. No lo digo porque ustedes estén durmiendo, ¿verdad? Me refiero a dormir ¿cómo? Espiritualmente. Espiritualmente. Hay muchos cristianos como Eutico que se sientan en la ventana y no están ni adentro ni afuera, ¿cierto? Entonces es cuando nosotros vemos al profeta Elías diciendo, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos ¿qué? Pensamientos. Hoy vivimos también una falsa, ¿qué cosa? Falsa adoración allá afuera por un mundo que son las hijas caídas de Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al 4. El Señor está invitando y dice, salí de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío. Dios tiene un pueblo. Allí en las hijas caídas de Babilonia, de Roma, ahí tiene fieles sinceros. Pero también nosotros como centinelas hemos de escuchar también el mensaje hasta la medianoche. Porque Cristo vendrá también en un momento de oscuridad, ¿de qué? De tinieblas. Oiga eso. Y al mundo lo va a sorprender como ladrón. Pero nosotros que tenemos la luz, no seremos sorprendidos por Él, porque estaremos con la antorcha. ¿Cierto? Estaremos con la antorcha, estaremos con la lámpara ardiendo, llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, hemos de tener cuidado con el santo de los dormilones. ¿Cierto? Porque vale aquí recordar a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás huyó de sus responsabilidades. En realidad él no quería ir a cumplir, ¿qué cosa? Ese compromiso que Dios le dijo, levántate y ve a dónde. Pero ahí tienes a Oseas, ahí tienes a Amós, que vayan ellos. Él era nacionalista, él no quería ir a Nínive, ¿verdad? Porque no se querían con los ninivitas. Así que mejor se embarcó allá en Jope y se fue hacia Tarsis. Se gastó todos sus ahorros y allá ustedes saben lo que pasó. La tormenta llegó, ¿cierto? Y esa era una tormenta perfecta. Y sacudió esa embarcación. Y la gente estaba orando ¿a quién? A sus dioses. ¿Estaban durmiendo los paganos, los mundanos? No estaban durmiendo. Pero Jonás en su vida sí prefirió ¿qué cosa? Dormirse. Porque él quería evadir la realidad. Pero allá el Señor le sacudió, ¿cierto? Y ahora vemos que llega el momento en que él reconoce que es un profeta de Dios y que por causa de él ha venido, ¿qué cosa?
esa destrucción. Entonces quiere decir que cuando no levantamos la cabeza y nosotros estamos durmiendo, entonces muchas cosas malas pueden venir por causa también ¿de quién? Del Jonás de la iglesia, de nosotros, porque estamos cargados ¿de qué? De sueño. 1 hora, dijo Jesús, ¿cierto? 1 hora, ¿no habéis podido velar con quién? Benditos ustedes de Jehová. Nosotros estamos siendo invitados a velar la última hora, los de la 11ª hora. Somos llamados y vamos a recibir el mismo pago, el mismo salario, la vida eterna. Queridos hermanos, estamos entonces, resuene el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Hemos de hacerlo, ¿qué cosa? Resonar. Levántate tú que duermes. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y a huir de la ira venidera. ¿Estamos persuadiendo a la gente? ¿Estamos nosotros hablándole a la gente que viene una ira, que viene un fuego, que ya no es más por agua la destrucción? Que estas mismas islas, ustedes saben la sentencia bíblica que pesa sobre ellas, pero todos sabemos que hay una gran promesa para los hijos de Dios. Así como fue en Egipto, ¿cierto? Existió un Gosén. Cristo es el Gosén de estas islas, donde ustedes como fieles estarán seguros bajo sus alas. Y nosotros también en las diferentes islas o penínsulas o continentes también contaremos con la promesa de Dios. No tengamos miedo de la destrucción venidera, tengamos temor ¿de qué? De aquel que puede destruir, ¿qué cosa? Un cuerpo, nuestra vida en el fuego. Hoy por hoy tenemos la puerta de la gracia. El Señor nos está invitando. La sierva de Dios en Profetas y Reyes, en la página 208, nos advierte lo siguiente: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Oiga eso, ¿en qué estamos? En el umbral. ¿Qué es el umbral? Es la parte ¿qué? Alta. Es el clímax de ese momento. En rápida sucesión se seguirán unos a los otros los castigos de Dios. O sea, las plagas, que son 7, van a caer como una tras otra, hermanos, y visitarán este planeta, y visitarán a los altos líderes de este mundo, a los altos religiosos de este mundo. Pesa un ay sobre los pastores también, sobre aquellos pastores de que el profeta les llama perros como muros. Vea qué señalamiento. Y no es que los pastores no seamos perros, porque en ese momento se nos califica, pero lo triste no es que se nos llame ¿qué cosa? Perros, porque ya lo dijo Calvino, que un perro ladra ¿por quién? Por su amo. Pero en este caso, estos pastores son mudos. El calificativo que debe doler es ser mudo. ¿Y qué significa ser mudo? No decir las cosas como están escritas. La verdad está sobre las razones. Eso es importante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará como libres. Por eso dijo Juan Hus: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Se dan muchas lisonjas, ¿cierto? Se enseñan muchas doctrinas. ¿Cuáles doctrinas? Ya las veremos. Pero acá nos está hablando que la crisis vendrá en sucesión. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras, derramamiento de sangre. ¿Cierto? Huracanes, tormentas. No debemos quedar, dice, sorprendidos en este tiempo por los acontecimientos grandes y decisivos. No hay que sorprenderse. ¿Cierto? Más bien hemos de decirle al Señor que Él sea nuestro protector y que nos ayude en medio de esta tormenta todavía a dar la última amonestación. Que podamos ser parte también de esta amonestación final. Porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho tiempo para proteger a los impenitentes. Ayer el pastor Humberto nos decía que el Espíritu de Dios se va
alejando gradualmente de aquellas ciudades que han tenido el privilegio de ser llamadas cristianas. Pero cada día con sus leyes, sus gobernantes rechazan esa libertad a la cual somos llamados por su ley de libertad. Queridos hermanos, que el Señor pueda ayudarnos, pero hay aumento acelerado y sin precedentes de los desastres. Hoy más que nunca, los desastres naturales y también algunos provocados ¿por quién? Por el hombre. A esto se le llaman teorías ¿de qué? De conspiración, ¿cierto? Donde el hombre también está trabajando para también alterar el curso ¿de qué? De la historia. Donde el diablo está trabajando también. Y tenemos para muestra un botón, esa pequeña ciudad de Hawái, ¿cierto? Que fue incendiada, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta, 22,000 años quemados por la decisión, sin duda, de personas que son manejadas por espíritus ¿de qué? De demonios. Vivimos tiempos de injusticia, donde la justicia se defiende con armas, donde la justicia se soborna, donde recibe cohecho, donde se hace agravio al desvalido. Y es por eso que estamos viendo un evento que me llama mucho la atención, y allá en Nicaragua lo estamos viviendo, es la inmigración de una manera acelerada. No habíamos visto una inmigración como masiva. Es algo provocado por el hombre para causar un caos, una crisis, un estado de shock, y luego entonces presentar el paliativo que ellos tienen. Correcto. Entonces debemos de despertar, por eso dice que debemos, ¿qué cosa? Levantar la cabeza, debemos de erguirnos cuando miramos estas cosas. ¿Y qué cosa? Lo que estamos diciendo aquí, una inmigración, usted sabe, venezolanos, hermanos cubanos, hermanos haitianos, hermanos de distintos países. Los buses de Nicaragua de un extremo a otro van llenos. Nosotros mismos que vivimos ahí, en determinadas horas no podemos rodar, no podemos ir en esos buses, ¿cierto? O sea, no se ve detrás de ese telón que ellos están, ¿qué cosa? Empujando esa inmigración. Por supuesto, porque todo esto va a traer un caos a la tierra. Entonces el mundo está próximo a su autodestrucción. Por supuesto, el Señor va a intervenir. Va a intervenir. Y ese es el mensaje de esperanza que hoy estamos aquí presentando para el mundo, de acuerdo a la Agenda 2030, nos habla de qué cosa, que hay que controlar o regular a la población, porque es uno de los mandamientos masónicos, decíamos anoche, ¿verdad? Quiere decir tomar control de la humanidad mediante el aborto, la eutanasia y otros sistemas, también clínicos y médicos. La homosexualidad, que es la igualdad ¿de qué? De género. Oiga esto, la auto también, ¿qué cosa? Percepción. Cuando ustedes vean todas estas cosas. También, entonces estamos viendo tantas falacias que Satanás está inventando. Pero hoy en día también la agenda está haciendo ver que la tierra está por encima del hombre y que a la tierra se le debe llamar la madre tierra o la diosa, ¿cierto? Como que es ella nuestra creadora. Nosotros tenemos un creador, ¿cierto? Omnipotente, omnisapiente, omnipresente, que lo puede todo, lo sabe todo, está presente en todo. Nos hizo a imagen y semejanza, nos coronó de gloria y de lustre y nos hizo un poco menores que los ángeles. Y todo lo sujetó bajo sus pies. Ahora no, la tierra está encima, detrás del telón de esta Agenda 2030. Entonces, hermanos, hay un gran desplome económico, lo que estamos diciendo, la inmigración, eso va a traer. No se está buscando que cada país produzca, ¿cierto? Que cada país capitalice, que cada país pueda tener, ¿qué cosa? Sus trabajos, sus fuentes de trabajo, sino más bien, ¿qué cosa? Llevarlos a un estado de pobreza, de calamidad, para poder entonces aprovecharse de esa necesidad. Queridos hermanos, vivimos estos tiempos y también debemos de hablar en esta oportunidad también de lo que es la constitución de un nuevo orden mundial,
que es lo que estamos hablando, la Agenda 2030 con sus 17 puntos, bien maquillados y avalados por la ONU, por las Naciones Unidas. También detrás de las Naciones Unidas, detrás de los gobiernos, se oculta algo que la sierva de Dios, miren cómo lo llama, y comienza ella preguntando, ¿qué es conspiración? Se ha hecho la pregunta, ¿qué quiere decir usted cuando habla de conspiración? ¿Quiénes han formado conspiraciones? ¿Ustedes saben lo que es una conspiración? Una misión de personas en una obra que no tiene el sello de una integridad pura, recta, invariable, mensajes selectos. Ella habla sobre la conspiración y habla sobre grupos conspirativos también. Y nos dice, expulsado del cielo, Satanás estableció su reino en este mundo. Y desde entonces ha estado esforzándose incansablemente para seducir a los seres humanos y apartarlos de su lealtad a Dios. Usa el mismo poder que usó en el cielo. ¿La influencia de qué? De la mente sobre la mente. Los hombres llegan a ser tentadores de sus semejantes. Se acarician los fuertes y corrompidos sentimientos de Satanás, los que ejercen un poder persuasivo y poderoso. Bajo la influencia de estos sentimientos, los hombres se unen en confederaciones, en gremios y sociedades secretas. ¿Se da cuenta que hay detrás de toda esta conspiración? Sociedades ¿qué? Secretas. Y es por eso que aquí recordamos a los famosos francmasones o la masonería, que ustedes saben que levantaron allá en Georgia los 10 mandamientos masónicos y fueron derrumbadas recientemente, ¿verdad? Estaban traducidas en 8 idiomas. La Estatua de la Libertad fue también erigida, ¿por qué? Por masones. El billete de $1 tiene también el sello de ¿qué? De Benjamin Franklin, un gran masón. Y luego encontramos también allá en nuestros países, en Nicaragua, tenemos nosotros personajes como Sandino, Rubén Darío, el príncipe de las letras, también masones. Vamos a ciertas catedrales y encontramos los 7 ojos de Horus ocultos. Y eso es interesante. Cuando usted levanta la cabeza, usted va a descubrir ¿qué cosa? Va a descubrir las evidencias. Y es aquí donde le digo a nuestros hermanos que nos sintonizan que la fe no es ciega. Esta fe es profunda, la de Jesús. Y a medida que crecemos en fe, crecemos también ¿en qué? En gloria, en conocimiento. Y nos damos cuenta y vamos detectando. Y vamos al Vaticano y encontramos también las mismas huellas de la masonería. Qué interesante es saber cómo el mundo político, el mundo religioso, de allá desde el tiempo de Constantino, se ha hecho, ¿qué cosa? Decimos nosotros una melcocha, ¿verdad? Se ha vuelto, ¿qué cosa? Se han unido. Han combinado el error con la verdad. Y es así como hoy se predican medias, ¿qué? Verdades, que son mentiras. Por lo tanto, queridos hermanos, Satanás fue expulsado y ahora está operando también mediante estas sectas o estas sociedades secretas, los Illuminati, que usted sabe que también, ¿qué cosa? Existen, que trabaja Hollywood, es la que tiene ese templo de adoración, ¿verdad? Y ahí se está impulsando también, ¿qué cosa? La nueva era, el esoterismo, que es el espiritismo moderno, que debemos de traerlo desde 1848 con los toques de las hermanas Fox, conflicto de los siglos. Desde ahí encontramos luego a Allan Kardec, uno de los grandes escritores de este tiempo final sobre el espiritismo, allá en Brasil. Encontramos, ¿qué cosa? Casi una religión oficial. Y el espiritismo a nivel mundial está, ¿qué cosa? Cundiendo. Por eso se ha representado como ranas, ¿cierto? Porque la rana es un animal, ¿qué cosa? Abominable. Y utiliza también, ¿qué cosa? La lengua para poder atrapar sus presas. Y son estos poderes que tienen facilidad también, elocuencia y poder con la palabra para persuadir, para convencer al mundo. Y es por eso, hermanos, que este nuevo orden mundial también promovió, ¿qué cosa?
el famoso virus que ustedes saben, pues, que vino a aflojar malas tuercas del cristianismo, ¿cierto? El famoso COVID. Y de esa manera, hoy en día vemos también cómo ese sistema se ha ido imponiendo a partir de ese virus, queridos hermanos. Pero el virus más terrible que debemos de temer es el virus ¿de qué? Del pecado. La lepra del pecado. Mas Cristo tiene la pócima. Él tiene el antídoto para poder, ¿qué cosa? Limpiarnos de la lepra del pecado. Por lo tanto, queridos hermanos, el aumento sin precedentes en la actualidad del culto a María. Eso también se está, ¿qué cosa? Se está aumentando cada día, más y más. Y aquí es donde entra la orden de los jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola y establecida allá en el Concilio de Trento, allá por el año de 1540-45. Y es aquí donde el culto a María prevaleció contra la reforma en el Concilio de Trento, y cada día más se está estableciendo. Se quitan muchas estatuas, pero queda el culto ¿a quién? A María. Claro que nosotros la vemos, la reverenciamos como la madre de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Y ojalá todas nuestras hermanas tuvieran y vivieran como María, ¿cierto? En ese particular, yo siempre he dicho que nuestras hermanas son las verdaderas hijas de María, ¿verdad? Por su conducta, por su vida, por su honestidad, sinceridad, por su servicio a Dios. Pero no podemos adorarla, porque el único mediador entre Dios y el hombre es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando aquí también hoy en día que este mismo sistema está tratando de imponer un líder, ¿qué cosa? Religioso universal. Ya todos sabemos que ese líder desde el año ¿cuánto? 538, que dio el edicto Justiniano. Él fue el que dio al más bendecido y santo obispo que está ¿en dónde? En Roma. Será cabeza de los obispos que están en Alejandría, en Jerusalén, en Antioquía, en Constantinopla. Él sería el más bendecido desde el año 538 y lo vemos desfilar para el 1700, ¿qué cosa? 98 con una herida de muerte. Pero luego en 1929 vemos también de nuevo su restitución, ¿verdad? De esa manera ya vemos nosotros al papado, al sistema papal, siendo ¿qué cosa? De nuevo, ¿qué cosa? Cobrando vida, llegando a su clímax cuando estuvo aquí en el Congreso, en el Senado de la República de los Estados Unidos. Es ahí donde vemos por primera vez a un papa y jesuita visitando la asamblea, ¿cierto? Donde se ha dictado ¿qué cosa? Se han dictado todos los principios sobre la libertad religiosa y de culto. Ahora, hermanos, por eso hemos de levantar, ¿qué cosa? La cabeza. Hemos de pedirle al Espíritu Santo para que podamos unir todos estos cuadros proféticos y darnos cuenta, hermanos, que estamos, ¿qué cosa? Cerca. Y los tres espíritus inmundos de Apocalipsis 16 están en plena armonía, están en plena función. Aquí encontramos al dragón simbolizando el poder ¿de quién? De Satanás, del paganismo, del espiritismo moderno, la brujería que está cundiendo. Más de 12 millones de espiritistas en el mundo. La bestia que simboliza el sistema papal, con más de 1 billón de miembros en todo el mundo. Y el falso profeta que simboliza todas aquellas religiones que han rechazado los 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquí están operando esos tres espíritus inmundos a manera ¿de qué? De rana. ¿Son espíritus de qué? De demonios que van a los reyes de la tierra para poder convencerlos y prepararlos para la última, ¿qué cosa? Batalla del Armagedón. Es ahí donde el Armagedón no es, ¿qué cosa? Literal, sino que es espiritual. El conflicto de los siglos nos presenta desde el inicio de ese Armagedón allá en el cielo hasta el final de los 1000 años. Entre el bien y el mal. Previo a esos 1000 años hay ¿qué cosa? Un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, un tiempo de lucha. Y dice que nuestra oración debería ser: Señor,
concédeme ser parte del último pregón a esta tierra. Esa debería ser nuestra plegaria. Eso significa que debemos de clamar en voz, ¿en qué? En cuello. No te detengas. Ha llegado el momento, hermanos. Ha llegado el momento de salir de la trinchera y poder ser soldados, ¿qué cosa? Invasores. Cuando digo soldados invasores, es al reino de las tinieblas. Porque Pablo nos dice que somos soldados, ¿sí o no? Soldados. Y que nos vistamos ¿de qué cosa? De toda la armadura de Dios. ¿Cierto? El casco, la coraza, ¿qué más? Ceñidos, el cinto, la espada, el escudo, el calzado, el cinturón, el yelmo, para que nuestros pensamientos sean transformados al pensamiento y a la mente de Cristo. La coraza, su sangre, su justicia, para que blinde nuestro corazón de la flecha del enemigo. Y luego también el escudo, también para que hagamos frente en el combate. Combate con espada y espada de doble filo. La palabra de Dios que discierne ¿qué cosa? Los pensamientos, las intenciones, el querer como el hacer, el sentir como el poder para hacer la voluntad de Dios. Amén. Queridos hermanos, estamos de guerra, estamos de combate. No es que nos estamos preparando para el combate, ya estamos en guerra. Y es por eso que el apóstol dejó esa armadura descrita. Vivimos un tiempo difícil donde pareciera que todos los caminos conducen a Roma. Y eso se llama ecumenismo. El ecumenismo está cobrando como un pulpo. Cada día está cobrando conciencias. Está llevando también a aquellas iglesias que se derivaron de la reforma de los monjes que salieron, ¿cierto?, de Sardis, de esa época profética. Ahora la vemos que están siendo atraídas de nuevo. ¿A dónde? A la madre, a la gran ramera de Apocalipsis 17. Hoy vivimos los tiempos del ecumenismo, donde lamentablemente también aquellos que fueron portaestandartes de esta verdad sagrada, ahora son parte del ecumenismo. Aunque lo niegan, pero las evidencias sobran. Y no tenemos tanto que preguntar para lo que resalta a la vista, donde sus líderes también participan de encuentros donde no solamente hay religiosos, sino también hay, ¿qué cosa? Animistas, hay espiritistas, hay macumberos de distintas religiones africanas, participando también de esas reuniones ecuménicas bajo un texto precioso de San Juan 17, para que todos sean, ¿qué? Uno. Lamentablemente no podemos ser uno cuando se está mezclando la verdad ¿con qué? Con el error. No queremos, no podemos, no debemos, queridos hermanos, hacer concesiones con Roma ni con sus hijas. Así que, queridos hermanos, hay mucho más que podemos decir, pero el tiempo está cerca, el tiempo se acaba. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial y su agenda que ya está siendo firmada por los gobiernos que ya están en turno y por los nuevos que vienen, para que pueda llegar el cumplimiento ¿de qué? De esta profecía. No nos oponemos de una manera política a estos sistemas de gobierno, porque somos apolíticos, pero sí espiritualmente protestamos y hemos de conocer qué significa esta agenda apocalípticamente. Eso sí nos conviene a nosotros. Ni tampoco vamos a ver un retroceso de ella, sino al contrario, un cumplimiento, para que entonces nosotros podamos ver pronto la gloriosa venida de Jesús. Pero antes de eso hemos de prepararnos. Así que Estados Unidos facilita una unidad universal, porque este es el Cordero que al final está rugiendo como dragón, ¿cierto? En su inicio, esos dos cuernitos, libertad religiosa, libertad civil. Estado separado ¿de qué? De iglesia. Pero hoy todo esto está, ¿qué cosa? En una simbiosis. Está totalmente unificado. Y cada día más el político es religioso, visitando templos, visitando iglesias. Y el religioso está sentado también en un curul, allá también litigando. Todo esto es abominable
Todo esto nació allá con Constantino en el 313, cuando dio el edicto ¿de qué? De tolerancia, el edicto de Milán. Cuando salieron todos los cristianos, dejaron de ser perseguidos y ahora les dio ¿qué cosa? Templos, les dio una posición en el gobierno, les dio riqueza y les dio poder. Y ahora heredaron las ruinas también de la Roma imperial. Y ahora se llamarían pontífices, como se llamaron también, ¿quiénes? Los emperadores. Queridos hermanos, ahora Estados Unidos está también dándose la mano con Roma, con el sistema papal, facilitando también este ecumenismo, y llegará el momento que ya no será por la buena, sino que será por imposición. Queridos hermanos, ha llegado el tiempo que nosotros debemos de abrir, y vamos a ir concluyendo recordando las palabras proféticas en Joya de los Testimonios. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y el gran engaño o el archiengaño, donde Satanás se personificará como ángel ¿de qué? De luz, y dirá que es el Cristo y hará milagros. Pero nosotros estaremos seguros, porque hemos confiado en la palabra profética cual antorcha, y sabemos que por la señal de sus manos le conoceremos, porque será su evento como universal, será global, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron. Mientras tanto, Satanás no contará con mi presencia, ¿cierto? No tendrá esos poderes sobrenaturales de nuestro amado Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Un poquito. Entonces, en ese poquito que queda, ¿qué es lo que queda en este momento, hoy y ahora? Una invitación para poder abrir el corazón a Jesucristo como nuestro amado Salvador, recibir su sangre, su salvación, que es gratuita, que nos ama, que nos tiene esculpido en sus manos, y que podamos recibirle también como ¿qué? Como Señor, como nuestro amo, y ser ahora esclavos de su justicia, y andar en novedad de vida, y gozar con su ley de libertad, y no estar más bajo la ley, sino estar disfrutando de su gracia, porque estamos en sintonía con su ley. Yo les invito en el nombre de Jesús también a ustedes, juntamente conmigo, a que renovemos nuestros votos, a quienes nos sintonizan también en este mediodía, a que abran sus corazones, a que cambiemos esos trapos de mundanalidad, esos trapos de tibieza que caracterizan al último pueblo de Dios, a la Odisea, que caracterizan por su tibieza, que no es frío ni caliente, por su estado soñoliento, que podamos prepararnos a percibirnos como las vírgenes prudentes, que apercibamos en nuestras lámparas el aceite del Espíritu Santo. Esa es la invitación, este es el clamor para usted, para ustedes, para mí. El Señor está clamando, el Señor está viniendo en las nubes de los cielos, y es mejor hoy caer sobre la roca y ser quebrantados nuestros corazones, convertidos a Jesucristo, que vengamos a sus pies, que pongamos los talentos y los dones para que brillen, para que brillemos para la gloria de Dios. Pero triste será cuando esa roca venga y aquellos que pudieron haberle recibido, convertido y estar preparados, entonces los despedazará, los hará pedazos. Queridos hermanos, hoy, si oyeres su voz, no endurezcan vuestros corazones. Hoy quiero orar por algún corazón que quiera que ore por él en este mediodía. No tiene que venir hasta aquí, solamente su mano, y el Señor la ve, porque dice que
con la boca se confiesa, ¿cierto? Y si tu corazón creyere, si tu boca confesares que Cristo es, ¿qué cosa? El Salvador, será salvo. Queridos hermanos, vamos a orar por la iglesia aquí en Camuy. Vamos a orar por ustedes. Ustedes van a orar por mí. Nosotros vamos a orar por quienes también nos han visto, nos han oído. Y ustedes también están oyendo, están viendo la palabra de Dios. Oren por sus almas, oren por su salvación, oren por su comunidad, para que podamos ser levantados, para que podamos ir y alumbrarles la luz que ha resplandecido también en nuestras mentes y corazones. Quiero invitarlos en este momento para que vengamos de rodillas ante la presencia de Dios y podamos elevar una súplica de arrepentimiento, de confesión, de conversión por la obra de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Amado y soberano Dios, Padre eterno, nos rendimos ante tu santa y divina presencia, confiando solamente en los méritos de la sangre preciosa de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, que escuche las plegarias de mis hermanos aquí presentes, de mis hermanos también que están allá sintonizando esta página de SMI Puerto Rico, de Reparadores de Portillos. Amado Dios, que a través de tu Santo Espíritu nuestros corazones sean llevados al arrepentimiento genuino, que podamos experimentar dolor sincero por nuestros pecados, pues hemos clavado en la cruz. Somos tan culpables como los romanos y los judíos de la muerte de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor. Amado Dios, te confesamos y suplicamos, Señor, esos cambios, esas reformas que deben de ser hechas en nuestras vidas, en nuestras familias, en cada una de tus iglesias, en cada una de tus asociaciones, divisiones. Amado Dios, de aquellos campos misioneros, que tú bendigas las preciosas visitas que anhelan también, Señor, hacer un pacto con Jesucristo. Que tú rompas las cadenas, que tú rompas, Señor, todo hechizo del diablo con que tiene cegado y atrapado también a los pueblos y a las naciones, a las comunidades. Que tú, amado Dios, hagas esta obra maravillosa, que pongas tu mano médica todopoderosa también en los cuerpos enfermos físicamente y que nos sanes de la lepra del pecado. Bendice tu obra, Señor, en Puerto Rico. Bendice al pastor Humberto Ajucún. Bendice a nuestra hermana Vilma, a nuestro hermano Gary. Bendice su querida familia. Bendice también a nuestro hermano Adi, que pronto también vendrá para unirse a este gran equipo para la proclamación de Cristo. También en esta isla donde pueda predominar el Cordero. Y más allá del encanto del enemigo y por los bienes terrenales, pueda ser la sangre del Cordero la que pueda ser aceptada en cada corazón, en cada hogar, haciendo expiación en el lugar santísimo, Señor, por tu pueblo. Oramos y te damos gracias, porque por el momento has apartado una tormenta literal, pero sabemos que la tormenta espiritual cada día se perfecciona para venir y dar, Señor, el último momento apocalíptico. Amado Dios, prepáranos mediante el aceite de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor. Levántanos experimentando el gozo de tu salvación. Te imploramos, te rogamos estas bendiciones en el nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. 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 Alabado sea el Señor. La paz de Dios sea en sus corazones. Amén.